La música de Neil Diamond conmovió a millones de personas, pero su corazón guardaba secretos. Su primera esposa, Jane Posner, lo conoció antes de la fama. Tuvieron 2 hijas. En 1969, su matrimonio había terminado. Él se culpaba por todo, pero hace poco reveló algo sorprendente. Esa ira oculta envenenó su relación. Ahora, décadas después, finalmente admite la verdad sobre esos amargos años. Neil Diamond nació el 24 de enero de 1941 en Coney Island, Brooklyn. Sus padres Rose y Kiev Diamond eran hijos de inmigrantes. Su padre era polaco y su madre rusa. Su padre tenía una tienda de productos secos y Neil creció en una fuerte comunidad judía. La vida en Brooklyn no era fácil, pero estaba llena de energía, música y gente de todas partes. Esa mezcla de lucha y cultura moldeó a Neil y le acompañó toda su vida. Canciones como Brooklyn Roads y America surgieron de esos primeros recuerdos de ser hijo de inmigrantes que intentaban salir adelante en Nueva York. Pero justo cuando Brooklyn se estaba convirtiendo en su hogar, la familia tuvo que mudarse. La Segunda Guerra Mundial llevó a Kev a Cheyenne, Wyoming, con el ejército. Neil era todavía un niño pequeño. Los cielos abiertos y tranquilos del oeste no se parecían en nada a las abarrotadas calles de Brooklyn. En Wyoming se enamoró de las películas de vaqueros, sobre todo de las que tenían música. Se quedaba sentado en el matiné con los ojos muy abiertos, viendo a los vaqueros cantarines en la gran pantalla. Tras la guerra regresaron a Nueva York y se instalaron en Brighton Beach. Pasar de los espacios abiertos a una ciudad abarrotada no fue fácil. Ese contraste entre libertad y presión se convirtió en parte de la profundidad emocional de Neil. Ambas cosas se notan en las canciones que escribiría más tarde. En el instituto Erasmus Hall, Neil se unió al coro de primer año y al club de coral. Allí se paró en las mismas gradas que Barbara Streisand. No eran íntimos, solo 2 chicos pobres, tratando de salir adelante. Solía decir que a menudo se reunían frente a la escuela. Otro estudiante era Bobby Pfizer, el prodigio del ajedrez. Neil no se quedó mucho tiempo en Erasmus. Cuando su familia volvió a mudarse, se trasladó al Instituto Abraham Lincoln y se unió al equipo de esgrima. Su mejor amigo Herb Cohen se convertiría más tarde en esgrimista olímpico. Años más tarde, Neil y Barbara cantarían un dúo que se convirtió en un éxito masivo, You Don't Bring Me Flowers, demostrando lo lejos que habían llegado aquellos pobres chicos de Brooklyn. Cuando Neil cumplió 16 años, le regalaron una guitarra por su cumpleaños. Le costó $9. Ese pequeño regalo lo cambió todo. Inmediatamente empezó a tomar clases y a escribir canciones. De hecho, a los 15 años, incluso antes de conseguir la guitarra, ya había escrito su primera canción, Hear Them Bells. No la grabaría hasta mucho más tarde, pero marcó el comienzo de algo grande. Esa guitarra de $9 le llevó a escribir más de 38 éxitos entre los 10 primeros y a vender más de 130 millones de discos. Incluso cuando estudiaba esgrima en la Universidad de Nueva York, con la intención de convertirse en médico, la música seguía tirando de él. Esa pequeña guitarra le valió el Grammy Lifetime Achievement Award, y todo gracias a un regalo de $9. En 1957, Neil pasó un verano en el campamento de Surprise Lake, al norte del estado de Nueva York. Allí conoció a Pete Seeger, el famoso cantante folk. Seeger había estado en la lista negra durante la era McCarthy, pero aún así acudía a los campamentos para enseñar música. Para Neil fue un momento decisivo. Vio a los campistas tocar canciones que habían escrito para Seeger y algo encajó. Más tarde dijo, todo empezó con Pete Seeger. Fue mi ídolo original. En cuanto llegó a casa, volvió a coger la guitarra y empezó a escribir más en serio. Se convirtió en su forma de lidiar con la frustración, con el crecimiento, con la vida. Ese mismo año se matriculó en el programa de premedicina de la Universidad de Nueva York.
Había llevado a su equipo de esgrima de la escuela secundaria a un campeonato de la ciudad y obtuvo una beca. En la Universidad de Nueva York. Se entrenó con el entrenador Hugo Castello, uno de los mejores. Neil se convirtió en el tercer hombre del equipo saber y ayudó a ganar 2 campeonatos nacionales y 3 títulos intercolgantes. En un tramo esgrimió a través de 2 partidos sin ser tocado. Ni una sola vez, pero incluso entonces su guitarra nunca estaba lejos. La llevaba en los viajes del equipo y tocaba en las habitaciones de hotel, siempre persiguiendo esa atracción hacia la música. Neil nunca dijo mucho sobre por qué eligió la medicina. Algunos creen que tuvo que ver con las expectativas de su familia. Era el sueño del inmigrante. Estudiar mucho, conseguir un trabajo estable, convertirse en médico. Intentó vivir ese sueño. Trabajaba duro, estudiaba anatomía, memorizaba fórmulas, pero por las noches escribía canciones. En los momentos de tranquilidad, llenaba cuadernos con letras y acordes. Como bromeó más tarde, si no hubiera surgido esto de componer canciones, ahora sería médico. Pero lo cierto es que las canciones nunca le abandonaron. Finalmente no pudo ignorarlo. Empezó a saltarse las clases para coger el metro más allá de la parada de la NYU, yendo directamente a Tin Pan Alley, el centro del mundo de la edición musical. Eran solo unas paradas más, dijo. Una tentación que no pude resistir. Escribía canciones durante las clases e intentaba venderlas ese mismo día. En su penúltimo año apenas asistía a clase. Las melodías se habían apoderado de él. En 1962 recibió una oferta que lo cambiaría todo. $50 a la semana de Sunbeam Music Publishing durante 16 semanas. No parece mucho, pero fue suficiente para hacerle abandonar. Solo le faltaban 10 créditos para graduarse. Aún así se marchó. Los biógrafos dicen que podría haber seguido matriculado en la NYU hasta 1965, pero lo cierto es que había elegido su camino. Era la música o nada. Pero la vida en Sunbeam no era glamurosa. Escribía canciones para artistas de serie B y le decían cómo escribirlas. No había espacio para la emoción real. En 1962, Neil Diamond tocó fondo. Columbia Records acababa de prescindir de él tras 2 singles fallidos. Su trabajo en Sunbeam Music solo le pagaba $50 a la semana y lo odiaba, así que lo dejó. Se arriesgó y alquiló un pequeño almacén encima del famoso club de jazz Birdland en Broadway. No estaba destinado a ser un hogar, ni siquiera estaba destinado a ser un estudio. Pero eso es exactamente en lo que se convirtió. El espacio era tan pequeño que apenas cabía un piano vertical de $30. También añadió un teléfono público. Eso era todo. Ese era su mundo. Pero en esa pequeña habitación algo cambió. Por fin tenía intimidad. Sin jefes, sin plazos, sin presión, solo silencio y el sonido del club de jazz. Dijo, no estaba bajo presión. Y de repente empezaron a surgir canciones interesantes. Allí escribió Solitary Man y Cherry Cherry. Vivía solo, casi completamente aislado. Pero ese aislamiento se convirtió en su gran avance. La verdad es que se moría de hambre. Entre 1963 y 1966, Diamond vendió tal vez una canción a la semana. Su presupuesto diario para comida era de 35. Eso le compraba un sándwich por 23, una Coca-Cola por 10 y un poco de caramelo por 2. Eso era todo lo que podía permitirse. Había estudiado en la Universidad de Nueva York con una beca de esgrima y solo le faltaban 10 créditos para graduarse. Pero ahora estaba arruinado, vivía encima de un club de jazz y escribía canciones que la mayoría de los editores no querían. Sin embargo, de alguna manera, cuanto menos dinero tenía, más honestas eran sus canciones. No trataba de impresionar a nadie, solo estaba sobreviviendo. Y esa desesperación
se convirtió en verdadero arte. Pero durante 7 largos años, nadie quiso lo que escribía. De 1962 a 1969, Diamond pasó de una editorial a otra. Escribió canciones que eran demasiado emocionales, demasiado serias, demasiado diferentes. Decían que su música no era lo suficientemente pegadiza. Querían ganchos rápidos. Diamond les dio historias en su lugar. Estaba atascado. El peor golpe llegó cuando Bang Records se negó a publicar su canción Shiloh. Querían algo alegre como La mujer de Kentucky. Estaba destrozado. Una vez dijo que tardó 4 meses en escribir I Am I Said. Así de duro le afectaron esos años. Se volcaba en las canciones solo para que le dijeran una y otra vez, no es lo bastante comercial. El verdadero problema era más profundo. Diamond no estaba hecho para fórmulas de éxito. Mientras otros buscaban ganchos radiofónicos, él se centraba en las letras, es decir, en la emoción. Ni siquiera entendía lo que se suponía que era un gancho. En Sunbeam Music no podía producir nada de lo que querían. En Lieber y la compañía de Stallers solo logró 5 o 6 canciones en un año. Ninguna de ellas fue un éxito. Mientras tanto, otros compositores a su alrededor estaban bombeando éxitos pop. No estaba en sintonía con todo el sistema. Pero lo que al principio le hacía poco comercial su honestidad, estaba a punto de convertirse en lo que lo cambiaría todo. Todo cambió en 1966. Neil Diamond se puso en contacto con Jeff Barry y Ellie Greenwich, uno de los mejores dúos de compositores y productores de la época. Le acababan de despedir de otro trabajo y en lugar de pedir un puesto de guionista, les pidió que le produjeran. Fue un movimiento audaz, pero dijeron que sí. Barry y Greenwich ya habían escrito 17 éxitos de Billboard solo en 1964. Ayudaron a Diamond a conseguir un acuerdo con Bang Records dirigido por Bert Burns, y los resultados fueron explosivos. Solitary Man llegó primero, luego Cherry Cherry. Ambos fueron éxitos. Ellie Greenwich incluso cantó como corista. Crearon su propia editorial, Taliant Music. Y entonces sucedió algo salvaje. Los monos grabaron la canción de Diamond, I'm a Believer. Se convirtió en la canción número 1 en Estados Unidos y se mantuvo allí durante 7 semanas seguidas. Después de años de rechazo, Neil Diamond de repente estaba en todas partes. El 12 de agosto de 1966. Bang Records publicó su álbum de debut, The Feel of Neil Diamond. Ese álbum tuvo sus primeros grandes éxitos y ayudó a definir su sonido. La portada fue fotografiada bajo el puente de Brooklyn por su primo de 17 años. Solitary Man alcanzó el número 55. Cherry Cherry se disparó hasta el número 6. Estas canciones no eran solo pegadizas, eran reales. Podías sentir la lucha en ellas. Algunas las había escrito en el autobús. Otras surgieron de largas noches con su piano sobre Birdland. No se hicieron en estudios. Nacieron en el silencio, el hambre y las agallas. Sus primeras apariciones en televisión en 1966 y 1967 sellaron el acuerdo. Cuando actuó en American Bandstand, conectó con el público adolescente al instante. Dick Clark mostró viejas imágenes que sorprendieron incluso a Diamond. Se rió de su larga melena y vio cómo el público gritaba. Durante una entrevista, Clark le preguntó por su pelo, y Diamond respondió humildemente: «No creo que me quedara bien el pelo muy largo». Pero la verdad era que a la gente le gustaba tal como era, crudo, emocional, intenso. Pero entre bastidores, Bang Records tenía un lado oscuro. Diamond insinuó más tarde que el crimen organizado ayudó a lanzar el sello. Algunos tipos con la nariz rota ayudaban a poner los discos. Decía, en el logotipo de Bangs aparecía incluso una pistola del 38.
contó una historia en la que se hacían versiones piratas de sus discos en Nueva Jersey. Bert Burns supuestamente envió ejecutores para cerrarlo rompiendo piernas. Uno de los hombres que Diamond mencionó fue Tommy Eboli, de la familia del crimen ginebrina. Cuando el musical de Broadway A Beautiful Noise contó esta historia, utilizaron un personaje llamado Tommy Ur, como guiño al hombre real que se escondía tras las amenazas. Las cosas se empeoraron aún más cuando Diamond empezó a insistir en canciones más personales. Bang quería éxitos como Cherry Cherry en repetición. Diamond quería crecer. La pelea por Shiloh fue la gota que colmó el vaso. Bang se negó a publicarla. No sabía cómo reescribir Cherry Cherry, dijo más tarde. Que tenía que escribir otra cosa. No estaba tratando de ser difícil, solo trataba de ser honesto. Esa honestidad chocaba con el modelo de negocio de Bang. Ellos no querían profundidad, querían radio, y eso hizo que quedarse fuera imposible. Cuando Diamond finalmente decidió dejar Bang Records en 1967, la reacción fue aterradora. Sus amigos le advirtieron de que el FBI había captado rumores. Alguien de la mafia podría ir tras él. Empezó a llevar una 38 cargada. Envió a su mujer y a su hija lejos por su seguridad. Su manager fue atacado. Una bomba fétida derribó el club nocturno del manager durante 3 meses. Incluso Barry y Greenwich recibieron amenazas. Pero Diamond no se echó atrás. Se marchó. En 1968 firmó con Unity Records. Ese movimiento le dio la libertad que siempre había deseado. Neil Diamond ya era un nombre reconocible en la década de 1960. Pero en 1968, algo cambió. Ese año lanzó una canción llamada Brooklyn Roads. Y no era solo otra melodía, fue un punto de inflexión. Hasta entonces, Diamond había escrito sobre todo canciones pop pegadizas, que encajaban perfectamente en las listas de éxitos. Pero Brooklyn Roads era personal. Dijo que era la historia más literal y personal que había escrito hasta entonces. Hablaba de su infancia, de sus sueños y de dónde venía. No era solo una canción, era una confesión, y marcó el momento en que Diamond dejó de perseguir éxitos radiofónicos y empezó a contar historias que le importaban. Esta nueva dirección no surgió de la nada. Acababa de firmar con MCA Records y quería explorar algo más profundo, algo más honesto. Canciones como And the Grass Won't Pay No Mind y And the Singer Sings His Song le siguieron demostrando que ya no era solo un artista pop. Se estaba convirtiendo en un artista. Luego, en 1970, Diamond alcanzó otro hito. El 10 de octubre, Cracklin' Rosie se convirtió en su primer número 1 en la lista Billboard Hot 100. Desbancó a Diana Ross de la cima, aunque los Jackson 5 ocuparon el puesto solo una semana después. La canción tuvo un origen inusual. Durante una gira por Canadá, Diamond oyó hablar de una comunidad en la que había más hombres que mujeres. Los solteros compraban botellas de un vino barato llamado Cracklin' Rosso y lo llamaban su chica del fin de semana. Esa idea se le quedaris grabada y de ella surgió una alegre y ligeramente agridulce canción que llama la atención del mundo entero. La Gravity 3, con algunos de los mejores músicos de Cecilia, incluidos los miembros de la legendaria Breaking Crew. Aunque la letra confundió a algunos oyentes, a Diamond no le importó. La canción fue un éxito rotundo y ayudó a consolidar el impulso de éxitos anteriores, como Sweet Caroline y Holy Holy. En este punto, no solo estaba escribiendo canciones más profundas, también estaba conquistando las listas de éxitos. En 1972, Diamond estaba en la cresta de la ola de la fama, pero en lugar de hacer otra gira, hizo un movimiento audaz. Reservó 20 noches en el Winter Garden Theater de Broadway. Ese tipo de escenario solía reservarse a leyendas de la vieja escuela, como Judy Garland, no a estrellas del pop.
Nadie había hecho un concierto en solitario como ese en Broadway desde Al Jolson en la década de 1930. Algunos pensaron que era demasiado arriesgado, pero Diamond lo consiguió. Todas las entradas se agotaron. Los críticos quedaron impresionados, incluso el New York Times, que admitió que aunque parecía una idea descabellada, Diamond tenía el talento y la presencia necesarios para hacerla funcionar. Ya había cautivado al público en el Greek Theatre a principios de año, pero esto era diferente. Era más íntimo, más teatral. Y cuando terminó la gira, Diamond se tomó un descanso. Anunció que dejaba de actuar para pasar tiempo con su familia, especialmente con su hijo pequeño, Jesse. El escenario permanecería vacío durante los siguientes 4 años. Sin embargo, no había terminado de hacer historia. El 24 de agosto de 1972, Diamond grabó un álbum en directo en el Greek Theatre. Esa noche se convirtió en Hot August Night, un álbum doble que marcó un hito en su carrera. No se contuvo. Trajo un sistema de sonido cuadrafónico de última generación para envolver al público con música. El resultado fue eléctrico. A los críticos les encantó. Los fans no tenían suficiente. El álbum alcanzó el número 5 en Estados Unidos. Pero la verdadera sorpresa llegó en Australia. Allí se mantuvo en el número 1 durante 29 semanas seguidas y permaneció entre los 20 primeros durante 2 años completos. Ese tipo de éxito era inaudito. Años más tarde, Diamond lanzaría secuelas del álbum. Hot August Night, 2 en 1987, Hot August Night INYC en 2009 y Hot August Night 3 en 2018. Pero el original se convirtió en legendario. Robert Hilburn de Los Angeles Times lo calificó de triunfo aún mayor que los espectáculos del teatro griego del verano anterior. Mientras todo esto sucedía, Diamond intentó algo nuevo. Aceptó componer la banda sonora de una adaptación cinematográfica de Seagull de Jonathan Livingston, una novela muy popular en aquella época. Pero lo que debería haber sido un éxito creativo se convirtió rápidamente en un desastre. El director de la película, Hall Bartlett, hizo cambios en la música de Diamond sin su aprobación. Furioso, Diamond presentó una demanda. Incluso el autor del libro, Richard Bach, presentó una demanda. La película fue un desastre. Apenas recuperó su presupuesto de $1,5 millones, ganando solo 1,6 millones. A pesar de un enfoque único, gaviotas reales en cámara con voces dobladas, la película fracasó. Pero la banda sonora de Demon era otra historia. Vendió más de 10 millones de copias y le valió un Grammy al mejor álbum de banda sonora y un Globo de Oro a la mejor partitura original. La música eclipsó tanto a la película que Diamond incluyó una suite de 6 canciones de la banda sonora en sus conciertos, incluido su espectáculo Love at the Greek de 1976. Años más tarde, incluso publicó una versión de estudio en una caja. Para Diamond, puede que la película fuera un fracaso, pero la música contaba otra historia. En medio de todo este caos, Diamond hizo un movimiento de poder. En marzo de 1973, abandonó Uni Records y firmó un contrato con Columbia Records por valor de $5 millones, el mayor contrato de la historia de la música de la época. Le dio a $1 millón por cada uno de los 5 álbumes. En dinero de hoy, eso equivale a unos $7,1 millones por álbum. Columbia apostaba fuerte y Diamond cumplió. Ya había ganado 8 discos de oro. Ahora, con este nuevo acuerdo, tenía el control creativo total. Esa libertad le permitió profundizar en la composición de sus canciones y asumir más riesgos con su sonido. El contrato no solo cambió su carrera, sino toda la industria. Demostró que los artistas con trayectoria podían exigir y obtener enormes cantidades de dinero y total libertad.
Diamond había establecido un nuevo estándar. Irónicamente, aunque su música se disparó, Hollywood siguió poniéndole a prueba. Aunque la gaviota Jonathan Livingston fue criticada, la banda sonora se convirtió en una fuerza cultural. Permaneció en las listas de éxitos durante casi un año y se ganó los elogios de la crítica en todo el mundo. Canciones como Be Skybird y Lonely Sky se convirtieron en temas básicos de sus actuaciones en directo. A pesar de todas las peleas legales y el drama entre bastidores, la música se mantuvo firme. Los críticos que odiaban la película no tuvieron más remedio que respetar la fuerza de la banda sonora. Incluso los momentos más duros de Damon parecían convertirse en oro musical. En 1976 estaba listo para cambiar de nuevo. Ese año publicó Beautiful Noise, una colaboración con Robbie Robertson de la banda. Ambos se conocieron en Woodstock, pero no volvieron a trabajar juntos hasta que se reencontraron en California. Durante 6 meses, crearon un álbum que combinaba la narrativa de Diamond con el sonido terrenal de Robertson. G. Hudson, también de la banda, añadió su órgano característico. Los singles obtuvieron buenos resultados. If I llegó al número 11 en Estados Unidos y encabezó la lista Easy Listening. Don't Think Feel llegó al número 43. La canción principal se convirtió en un éxito en Europa, alcanzando el número 13 en el Reino Unido, el número 6 en Alemania Occidental y el número 3 en los Países Bajos. Diamond incluso interpretó Dry Your Eyes con la banda en su concierto de despedida, The Last Waltz, que fue filmado por Martin Scorsese. El álbum alcanzó el disco de platino, demostrando que Diamond aún podía evolucionar y triunfar. Aún así, el escozor de Jonathan Livingston Seagull no desapareció. Diamond dejó claro que nunca trabajaría en otra película, a menos que tuviera el control total. El pleito le había dejado cicatrices y no quería repetir la experiencia. Pero en 1980 se retractó de su promesa. Protagonizó un remake de El cantor de jazz, creyendo que esta vez tendría más control. Se equivocó. La película fue un desastre de crítica. Diamond ganó un Razzie al peor actor. Laurence Olivier, su coprotagonista, ganó el premio al peor actor secundario. Una escena en la que el personaje de Diamond actúa disfrazado de negro desató la indignación y acabó en disturbios en la pantalla. Sin embargo, la música volvió a contar una historia diferente. Canciones como America Hello Again y Love on the Rocks se convirtieron en clásicos. Puede que la película fracasara, pero la banda sonora perduró como siempre lo hizo Diamond. Cuando Neil Diamond entró en el plató de The Jazz Singer, no solo estaba entrando en una película, estaba entrando en un mundo gobernado por Sir Laurence Olivier. Olivier, una leyenda del teatro con décadas de brillantez interpretativa, había cobrado $1 millón por 10 semanas de trabajo. Su voz, su postura, incluso su mera presencia, todo se alzaba sobre Diamond. El cantante recién llegado a la interpretación admitió más tarde que se sentía como pez fuera del agua. No era solo una metáfora, podías verlo en cada escena. Diamond parecía perdido, apenas hacía contacto visual. Los críticos se dieron cuenta, el equipo también. Un momento capturó esa tensión perfectamente. Diamond debía dar un arrebato emocional, pero no lo consiguió. Se quedó helado, abandonó el plató y entró en la cabina de grabación. Su banda estaba esperando. Les dijo que tocaran algo que le pusiera furioso. Eligieron una canción de Barry Manilow. Eso hizo el truco. Explotó de ira. El director Richard Fletcher vio el momento y llamó a la acción. Lo que terminó en la pantalla no era actuación. Fue una frustración real capturada por accidente. Pero el malestar iba más allá. Janet Maslin del New York Times dijo que Diamond parecía abatida y apenas comprometida. Olivier, por su parte, fue acusado de interpretar su papel con un acento cansino. Los dos nunca congeniaron.
La tensión entre ellos no se quedó fuera de cámara, se mezclaba en cada toma. Después de la película Diamond, no fingió. Lo dijo sin rodeos. Prefiero ser un buen cantante que un actor mediocre. Esa película rompió algo dentro de él. El director tuvo que sacarle escenas sutiles, como si le arrancaran una muela. La experiencia dejó una cicatriz que duró décadas. Volvió al cine 20 años después para un cameo en Saving Silverman. Pero incluso entonces bromeó. Si vuelvo a hacer una película será de un asesino en serie cantante. El dolor seguía ahí. Aunque la banda sonora de la película se convirtió en un éxito y le valió un Globo de Oro, también se convirtió en el primer galardonado con el premio Razzie al peor actor. Después llegaron ofertas, pero Diamond no volvió a intentarlo. Sabía cuál era su sitio. Y no fue delante de una cámara de cine. Mucho antes de la fama, Diamond tenía otra vida. A los 17 años recién salido del instituto, conoció a Jane Pausner. Ella estuvo con él antes de las canciones de éxito, antes de los focos. Se casaron en 1963 y tuvieron 2 hijas, Marjorie y Ellen. Al principio parecía sólido, pero en 1967, justo cuando la carrera de Diamond despegaba el matrimonio, se vino abajo. Se separaron ese año y se divorciaron en 1969. Diamond admitió más tarde que entonces no era un buen marido ni un buen padre. Los rumores de engaño le perseguían, pero Jane nunca habló públicamente. Mantuvo su silencio digno tranquilo. Ese mismo año, Diamond se casó con Marsha Murphy, una ayudante de producción. El momento fue rápido, demasiado rápido para algunos, pero marcó un punto de inflexión. Canciones como Sweet Caroline y Holy Holy explotaron y Marsha estaba a su lado. Tuvieron 2 hijos, Jesse y Mika, y formaron una familia ensamblada. Su matrimonio duró 25 años. En Hollywood, eso es toda una vida. Pero cuando terminó en 1994, lo hizo con una explosión. Se dice que Diamond le pagó $150 millones en el divorcio, uno de los mayores acuerdos de la historia. Aún así, él no se quejó. Me apoyó, dijo. Se merece hasta el último centavo. En 1976, durante el apogeo de su fama, Diamond lanzó una canción que hizo reflexionar a sus fans. No era como sus otros éxitos. Era críptica, malhumorada, emocional. Él dijo que trataba de un romance adolescente con una mujer mayor, pero otros sospecharon un significado más profundo. Los críticos pensaron que dejaba entrever tensiones conyugales e incluso remordimientos. Líneas como «lo dejamos por un sueño» parecían personales, demasiado personales. No sonaba como el diamante confiado de Cracklin' Rosie. Sonaba como alguien luchando con el costo de la fama. En 2012 estaba listo para decir lo que no había podido antes. En una cruda entrevista, se culpó a sí mismo por sus fracasos matrimoniales. Ambas eran mujeres espectaculares, dijo. Tal vez yo no era capaz de hacerlo. Confesó ser muy exigente en las relaciones. Cuando necesitaba algo, lo necesitaba ya. Esperaba que su pareja dejara todo por él. Lo admitió. Y a los 71 años, entrando en un tercer matrimonio, dijo, «No quiero terminar este viaje solo». Ese viaje lo llevó a Katie McNeil. Se conocieron en 2007. Ella tenía 37 años, él 68. Al principio solo eran negocios. Ella trabajaba para el gerente de él, pero las cosas cambiaron lentamente. Ella produjo su documental del concierto de 2009 y se acercaron. En 2011 ya estaban comprometidos. Él lo anunció en Twitter en verso. Katie y yo acabamos de comprometernos y espero que nos deseéis lo mejor. Se casaron en 2012. Después de la ceremonia, ella misma los llevó a casa con su vestido de novia, en un diminuto coche deportivo. El vestido apenas le cabía.
En 1994 Tarantino llamó. Quería usar Girl You'll Be a Woman Soon en Pulp Fiction. Diamond dijo que no. La escena involucraba drogas y Diamond había puesto una regla. Ninguna canción suya sería usada en escenas que involucraran drogas o fumar, pero al final dio permiso para una versión. Fue un acierto. La canción no solo mejoró el ambiente de la película, impulsó el back catalog de Demon. Las ventas se dispararon. Tarantino, que encontró la canción al azar en una tienda de discos en Holanda, dijo que era una canción genial, que se me quedó grabada. Sin embargo, no todas las letras de Demon han envejecido bien. Su éxito de 1971, I Am, dije se convirtió en una broma para una línea. Ni siquiera la silla. Dave Barry se burló. Le sorprende a Neil que la silla no le oyera. Los fans estaban furiosos. Barry bromeó más tarde. Neil Diamond es Dios. Otro objetivo era, tócame. La línea canción She Brought to Me volvió locos a los fans de la gramática. Diamond había utilizado brought correctamente en otras canciones. Por lo tanto, esto no fue un error. Fue una elección y no una popular. Los oyentes incluso reescribieron ellos mismos la letra para arreglarlo. En 2018 todo cambió. Pocos días antes de cumplir 77 años, Diamond anunció que padecía la enfermedad de Parkinson. Canceló la etapa de Australia y Nueva Zelanda de su gira del 50 aniversario. La enfermedad dificultaba demasiado las giras, pero dijo a sus fans que no había terminado de crear. Este viaje ha sido tan bueno, tan bueno, tan bueno. Gracias a vosotros, dijo. Pocos días después, recibió el premio a toda una vida en los Grammy. 6 meses después, en julio de 2018, un incendio se acercó a su casa en Colorado. El incendio del lago Christine fue masivo. Se quemaron más de 12.500 acres. Diamond se presentó en una reunión local y sorprendió a 200 bomberos exhaustos. Cogió una guitarra y tocó Sweet Caroline. Su esposa Katie le presentó. Dijo a la multitud, «Quiero haceros la cena. Besaros, daros las gracias. La pesadez en nuestros corazones se ha ido ahora». Luego, en marzo de 2020, justo antes de que el mundo se apagara para el Keith Diamond, hizo otra aparición sorpresa. A los 79 años luchando contra el Parkinson, subió al escenario del MGM Grand de Las Vegas. Era un evento benéfico para la salud del cerebro. Llevaba lentejuelas. Parecía vivo. Interpretó Hello Again Forever en Blue Jeans, I Am, dije. Y por supuesto la dulce Caroline Jimmy Kimmel lo dijo mejor. A ningún judío le quedan mejor las lentejuelas que a Neil Diamond. Esa noche, el 7 de marzo de 2020, se convirtió en el día de Neil Diamond en Las Vegas. Un título apropiado para un hombre cuya voz definió